Buenas tardes para todos mis amigos de Facebook. Soy ingeniero Edgar Rojas y Edgar Rojas Electricista en Instagram, Edgar Rojas Electricista en Facebook. Ubícame en YouTube, Edgar Rojas 3246. Bueno, hoy estamos iniciando un taller, vamos a iniciar la primera charla de introducción a corriente alterna. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a definir lo que es corriente alterna y vamos a hacer la introducción a los primeros capítulos de energía eléctrica, corriente alterna. Para mis amigos de Facebook e Instagram, especialmente para Ángelo Bolívar, Eusebio Pacheco, de Corpoelec, de Cadafe. Una de las primeras promociones de Cadafe en operadores de subestaciones. Y para Rivero González y nuestro amigo Emanuel Trujillo también. Algunos compañeros me han preguntado que las primeras introducciones de electricidad, corriente alterna, pero vamos a hablar primero de unos conceptos básicos que nosotros debemos manejar, sobre todo los técnicos electricistas. Tenemos que recordarnos de algunos conceptos muy básicos que son importantes. Por ejemplo, como recordatorio, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Sí? Triángulo, rectángulo, un cierto ángulo y tres lados. Los tres lados están relacionados por la fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Eso es lo que dice el señor Pitágoras. Pitágoras. ¿Se recuerdan? Este concepto en el plano es importante porque nos define dos funciones muy importantes que serían el seno y el coseno de un ángulo. ¿Sí? También la tangente, ¿verdad? La definición de tangente: cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos hablando de este ángulo. ¿Sí? Dependiendo del ángulo del cateto adyacente, puede ser el que esté al lado. ¿Sí? Y el cateto opuesto es lo que estaría al frente. ¿Sí? Entonces el seno del ángulo, ¿sí? El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es una definición muy importante para los técnicos de ingeniero electricista. Y el coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estas definiciones son importantes en la trigonometría básica, ¿sí? Funciones trigonométricas. De allí debemos conocer algunos ángulos notables, ¿sí? 0, 30, 45, 60, 90. Esto como referencia, ¿sí? Ángulos notables. Decimos los ángulos notables porque son los que más se usan también y porque son fáciles de recordar, ¿eh? Y entonces tenemos los valores estimados, calculados en función de los valores de cateto opuesto e hipotenusa, ¿sí? Seno de 0 grados es igual a 0. Seno de 30 grados, seno de 30 grados es raíz de 1 sobre 2, sería un medio. ¿Sí? Aquí tenemos raíz cuadrada de los ángulos, los valores que están internamente. Esto es simplemente una tabla recordatoria. Esta tabla es muy importante para los técnicos y los ingenieros electricistas y las personas que trabajan con sistemas trigonométricos. Bueno, continuamos con los conceptos básicos que estamos recordando hoy para poder introducirnos en lo que es función seno, función coseno y cómo funciona un generador alterno monofásico, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar de corriente alterna monofásica en los primeros capítulos. Entonces, vamos a referirnos entonces a un plano que nosotros conocemos, el plano RX, ¿sí? Plano coordenado R, X, Y,
¿verdad? Donde definimos un punto geométrico ubicado en ese plano. Ese punto lo definimos a través de dos coordenadas, la coordenada X, que se llama abscisa, y la coordenada Y, que se llama ordenada, abscisa y ordenada. Esto nos lleva a la siguiente definición. Por ejemplo, ¿sí? En el plano XY, cualquier par ordenado, ¿verdad?, formaría el punto, ¿verdad?, formaría un ángulo referencial con referente a la línea que une el origen con el punto. Ese ángulo referencial nosotros podemos calcularlo o estimarlo de la misma manera con el seno y el coseno. ¿Sí? Solo que en el plano se define el seno del ángulo como la ordenada entre el radio. El radio es la dimensión que existe desde el punto 0 al punto de referencia, en este caso punto 2, la distancia que existe entre el punto 0 y el punto 2. Y el coseno sería la abscisa entre el radio. ¿Sí? Estos conceptos son necesarios porque estamos hablando de sistema de corriente alterna, y el sistema de corriente alterna viene de rotación, en este caso de un campo eléctrico que se genera a través de la rotación e interacción con campos magnéticos. Ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, la siguiente definición que nos lleva a conseguir un sistema de rotación básico sería definir un círculo de radio R, ¿sí? Un círculo de radio R, en este caso R1, ¿sí? Y dentro de ese círculo un cierto vector girando en una condición, bien sea a derecha o a izquierda, o como diríamos, rotación positiva o rotación negativa, o rotación horaria o rotación antihoraria, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Por ejemplo, que si vamos tomando el punto de referencia X en un instante determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a definir cómo se mueve este eje o este radio a través de este círculo, si lo vamos a definir por los puntos, podemos decir entonces que el punto, la variable X, variando el tiempo, ¿sí?, nos va a definir una función que sería el seno. Ya lo haremos más adelante, los valores del seno. Igualmente, definiendo la coordenada Y, ¿verdad?, podemos definir lo que llamamos la función coseno. Vamos a ver ahorita los puntos importantes. Por ejemplo, si tenemos el ángulo en 0 grados, o sea, el vector está aquí, podemos observar que el seno de 0 grados es 0. Y si lo tenemos acá en 90 grados, podemos observar que el seno de 90 grados es 1. Entonces la función seno varía entre valores desde 0 a 1, ¿verdad? Y luego invierte sus valores desde 0 a -1. Esto lo vamos a tomar como referencia, positivo hacia el lado derecho y negativo hacia el lado izquierdo. Ya todos conocemos eso, ¿sí? Entonces, la semejanza de este vector rotando, es igual a lo que nosotros conoceríamos como un generador de corriente alterna, ¿verdad? Una bobina
interactuando con un campo magnético, en este caso un imán que tiene líneas magnéticas en este sentido. Si hacemos de alguna manera girar esa bobina dentro de ese campo magnético, se originaría una corriente por ley de Faraday. Eso lo veremos más adelante. La corriente tiene más o menos estos parámetros. La fuerza electromotriz inducida es una constante por el flujo máximo por el seno del ángulo que se forma entre la bobina y el campo magnético. El campo magnético tiene cierta dirección y la bobina se va acoplando según las direcciones del movimiento. Ya veremos que esto tiene semejanza con el concepto general del círculo, ¿sí? También tiene semejanza con el plano XY y viene de un concepto básico de trigonometría en el plano. Por ejemplo, la función seno, la función coseno. Entonces ya estamos introduciéndonos en las matemáticas básicas para trabajar con corriente alterna, ¿sí? Que viene de trabajar en el plano RX, con funciones trigonométricas, con el círculo, en este caso el círculo unitario, o funciones de seno y coseno, donde definimos las variables seno y coseno en función de la rotación de un vector en el plano. Y esto lo relacionamos posteriormente con un pequeño generador, en este caso una bobina, interactuando con el campo magnético de un imán o de otro campo magnético que se cree. Entonces, a través de una ley que veremos más adelante, ley de Faraday, podemos conseguir cómo se genera la corriente alterna y cumple con las normas de función, con los parámetros de función de corriente alterna, cumplen con la ley del seno y con la ley del coseno, dependiendo de cómo se genere el campo eléctrico. Más o menos hasta aquí llega esta introducción a lo que es sistema de corriente alterna. En este caso monofásico, vamos a ver, ya dijimos que dependemos básicamente de algunos conceptos básicos, ya traíamos en la bachillerato y en la escuela primaria. Trigonometría, plano XY y luego la función en seno y coseno definida a través de el círculo unitario o círculo trigonométrico. ¿Sí? Pues definimos la función coseno, la función seno y luego la relacionamos con la ley de Faraday. Por aquí, hasta aquí llega nuestra introducción sobre los sistemas de corriente alterna monofásico.